Hola a todos. Vamos a continuar con conceptos ligados a la primera parte de funciones. En particular, hoy nos vamos a enfocar en lo que se conoce como el estudio de funciones, es decir, qué aspectos se analizan del comportamiento de una función. ¿Sí? La gráfica de una función describe un comportamiento y algunos aspectos de ese comportamiento llevan nombre y se los clasifica, por así decirlo. Cuando se nos presenta el gráfico de una función hay ciertos aspectos que suelen estudiarse y acá estoy presentando un ejemplo de una gráfica de una función muy sencillita, función, bueno, quizás alguno la conozca como la gráfica asociada a una función cuadrática. Y uno de los aspectos más relevantes del estudio de una función es lo que se conoce como el dominio, que lo podríamos definir de una forma alternativa a la definición que ya dimos desde la definición de una función, como aquellos intervalos de x que involucra el gráfico, es decir, qué tanto se extiende en sentido horizontal la gráfica de esta función. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, de esta función que está dibujada, donde se entiende que estas ramas continúan hasta abajo en forma indefinida, bueno, lo que podríamos decir es que para este caso el dominio de esta función es todo el eje x completo, es decir, todos los reales completos. ¿Por qué? Porque me pare donde me pare del eje x, por ejemplo, si yo me paro acá, este valor de x va a estar vinculado con algún valor de y a través de la gráfica de la función. En particular, si vamos hacia arriba, nos encontramos con un puntito de la gráfica de la función que nos dice que ese valor de x se corresponde con este valor de y. Y si yo me paro en otro lugar, por ejemplo acá, otro valor del eje x, bueno, también, si yo voy hacia abajo, me voy a encontrar con la gráfica de la función y por lo tanto con un puntito de la misma que me dice que ese valor de x va a estar vinculado con, en este caso, este valor de y. Y esa situación se va a replicar me pare donde me pare en el eje x. Aunque yo me ubique muy lejos hacia la derecha, muy lejos, bueno, si yo voy hacia abajo lo suficiente, en algún momento me voy a encontrar con lo que sería la continuación de esta gráfica, y entonces voy a encontrar un punto del gráfico que me va a decir que ese valor de x está vinculado con algún determinado valor de y. Entonces, como todos los puntos del eje x están vinculados con algún valor de y, el dominio de esta función es el eje real completo, o sea, todos los reales. En otros ejemplos que veremos más adelante, quizás, bueno, haya ciertos lugares del eje x en los cuales si yo me paro no puedo encontrar un punto de la gráfica de la función que me vincule ese valor de x con algún valor de y. Entonces, ahí tendremos situaciones en las que la función no está definida en todos los reales. Pero en este ejemplo, sí. Otro aspecto muy conocido es el concepto de imagen de una función. La imagen de una función, bueno, lo que hay que hacer acá es una lectura similar a la que hicimos respecto del dominio, pero tomando como referencia el eje y no el eje x. Es decir, la imagen de una función tiene que ver con aquellos valores del eje y que participan de la gráfica de la función, o sea que son o que están vinculados con algún valor de x. En este ejemplo de esta gráfica que tenemos acá, si ustedes se fijan, hay una especie de línea o de barrera virtual por acá, de tal forma que si yo me ubico por arriba de esta línea, por ejemplo, me ubico acá, no voy a encontrar, ni yendo hacia la derecha, ni yendo hacia la izquierda, ningún punto de la gráfica de la función que me diga que ese valor de y está vinculado con algún valor de x. Ahora, si yo me paro debajo de esa línea, por ejemplo, por acá, entonces ahí sí voy a encontrar puntos. En particular, hasta en este caso tengo más de uno. Si yo me desplazo hacia la izquierda, voy a encontrar un punto de la gráfica de la función que me está diciendo que hay un valor de x, que sería este,
que está vinculado con este valor de i. Y si me voy hacia la derecha, voy a encontrar en particular otro punto de la gráfica de la función que me dice que entonces también hay otro valor de x, que sería este, que también va a parar a ese valor de i. Esos puntos del eje y que están vinculados con algún valor de x son puntos que pertenecen a la imagen de la función. Y los que no están vinculados, como este de acá arriba, no pertenecen a la imagen de la función. Entonces, en definitiva, si tuviéramos que definir de alguna manera el conjunto imagen de esta función, podríamos decir que son todos los valores del eje y que están debajo de esta línea. Inclusive este mismo punto, porque acá hay un puntito que justo va a parar a ese valor, que aparentemente sería 4. Entonces, lo que hacemos es escribir o expresar al conjunto imagen como un intervalo que va a comenzar en el menos infinito, que es lo que está allá abajo muy lejos, y que va a llegar hasta el 4 inclusive. La imagen, insisto, de esta función entonces sería desde el menos infinito hasta el aparentemente 4 inclusive. El dominio es un conjunto del eje X y la imagen es un conjunto del eje Y. ¿Sí? Es una diferencia importante a tener en cuenta. Muy bien. Conjunto de ceros o raíces también se denominan de una función. Son los valores de X en los cuales la gráfica hace contacto con el eje X. ¿Sí? Justo ignoración falta con el eje X, por eso me mareé un poquito. O sea, si miramos la gráfica de esta función, vemos que hay contacto con el eje X acá y acá. Bueno, esos dos valores de X, solamente esos dos, no el intervalo, hacen el conjunto de ceros o raíces de esta función, que lo expresaríamos como un conjunto que incluye al 0 y, si no cuento mal, al 4. Observen la notación, uso llaves porque no es un intervalo, es un conjunto que contiene solamente a esos dos valores de x. Conjunto de positividad son aquellos intervalos del eje x para los cuales la y es positiva. ¿Cómo leemos eso? Bueno, lo que habría que acá tratar de entender es para qué valores de x, del eje x, la gráfica se ubica por encima del eje x. Porque cuando la gráfica está por encima del eje x es cuando la función es positiva. O sea, la y está tomando valores positivos. La gráfica se ubica por encima del eje x en este sector que yo estoy acá remarcando. Este es el conjunto de puntos del gráfico de esta función que tienen una coordenada y positiva. Y esos puntitos están asociados a qué intervalo del eje x, a todos los valores de x que están entre el 0 y esto que dijimos que era 4. Entonces, la positividad de esta función es un intervalo que va desde 0 hasta 4. ¿Por qué no incluyo el 0 y tampoco incluyo el 4? Porque en los extremos la función vale 0 y el 0 no es positivo. Y en la positividad me interesa quedarme con, insisto, valores de x para los cuales la y es positiva. Bueno, de manera muy similar, análoga mejor dicho, tenemos la negatividad de una función, que son los intervalos de x, para los cuales la y es negativa. Eso, si se fijan, va a ocurrir. La y toma valores negativos en toda esta porción del gráfico de la función y en toda esta porción del gráfico de función. ¿Y a qué valores de x está asociado a cada una de estas porciones del gráfico? Bueno, por un lado tenemos toda esta parte del eje x, son todos valores de x para los cuales la y toma valores negativos, y también todos estos de acá. En todos estos valores de x, la y toma valores negativos. Entonces el conjunto de negatividad de esta función sería una unión entre dos intervalos, desde el menos infinito
hasta el 0 no incluido, por el mismo motivo que en el caso anterior, unión desde el 4 no inclusive hasta el más infinito. Bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Lo que se conoce como el crecimiento, intervalos de crecimiento. Son intervalos del eje X, por supuesto, donde a medida que la X aumenta, la Y también aumenta. Una forma fácil de leer eso es ir recorriendo el gráfico de izquierda a derecha, y de esa manera cuando estamos subiendo, entonces la función es creciente, y cuando estamos bajando, la función es decreciente. En este caso, todo este sector que yo estoy remarcando es un sector en el que la función claramente es creciente, está subiendo. ¿Hasta dónde sube? Y sube hasta acá. Bueno, todo el eje, toda la porción del eje X que esté asociada a esta sección del gráfico es lo que hace nuestro intervalo o conjunto de crecimiento. Si se fijan, esto está asociado a una porción del eje X que sería desde el menos infinito hasta este valor, que es donde termina de crecer, que aparentemente sería 2. Entonces, desde el menos infinito hasta el 2 sería nuestro intervalo de crecimiento. Si acá ponemos paréntesis o corchete en el 2, la verdad es que depende de la bibliografía que se use y de dónde, en qué nos basemos al momento de definir las cosas, pero como una regla para simplificar las cosas, yo les voy a decir que los intervalos de crecimiento, al igual que los que siguen, que son los de decrecimiento, van a ser siempre abiertos, van a ser siempre con paréntesis, ¿sí? Pero si lo pusieran con corchetes y justificaran en base a qué definición lo hicieron así, no podría llegar a estar bien igual. De la misma forma tenemos el intervalo o el conjunto de decrecimiento de una función, que ahora lo que nos interesa es ver o saber cuándo la función está descendiendo, lo cual ocurre desde esa cúspide, digamos. Cuando avanzamos en la gráfica estamos claramente descendiendo. Entonces la función aquí es decreciente. ¿Para qué valores de x ocurre ese comportamiento? Para los que están entre este valor que dijimos que era 2 en adelante, es decir, hacia el más infinito, es decir, desde el 2 hasta el más infinito. Observen cómo en todos estos aspectos, excepto la imagen, todo se mide respecto del eje X. La imagen es lo único que involucra valores de Y. Todo lo demás se mide tomando como referencia al eje X. Todos estos aspectos, al igual que el dominio. Bien, es importante eso para no confundir las referencias al momento de querer contestar estos ítems. Bien. Por último tenemos los extremos. Los extremos de una función se clasifican en puntos máximos o puntos mínimos. Los puntos máximos se van a dar cuando la función presente un comportamiento, digamos, donde se forme una especie como de cima de una montaña, como un pico de montaña, y los mínimos de una función se van a generar cada vez que la función presente una especie de fondo de un valle, ¿sí? En este caso, esta función tiene únicamente un extremo aquí, que claramente es un máximo, y lo podemos indicar de distintas formas. Como punto del plano, podemos decir que es un máximo que está en el punto 2 de x, 4 de y, o sea, en el punto 2, 4. Había que aclarar que es un máximo. Se los denomina máximo relativo. ¿Qué significa relativo? Es un punto máximo, es el punto más alto en la gráfica de la función, por lo menos en un alrededor de ese punto. Quizás la función después podría llegar a tener algún punto más alto y no significa que esto deja de ser un máximo. No, no. Acá tenemos otro máximo relativo. Habría dos máximos en este caso. O si no, se lo puede indicar con el valor de x únicamente. Tenemos un máximo relativo en x igual 2. Ambas formas de escribirlo son aceptadas, ¿sí? Como punto del plano, con su x y con su y, o indicando solamente la abscisa, el valor de x. ¿Bien? Bueno, este es el aspecto, o son los aspectos, mejor dicho, que se estudian en la gráfica de una función. Y vamos ahora a repetir esto sobre un esquema que es un poquito más complejo, digamos, el gráfico, entonces seguramente el estudio va a ser un poquito más detallado o un poquito más largo.
En particular es uno de los que está presentes en la guía, ¿sí? Así que con esto van a tener uno ya resuelto y para poder entender cómo se hace. Bueno, empecemos con el dominio. Dominio de esta función. Bueno, lo que habría que hacer es analizar qué valores del eje X, qué puntos del eje X, que el eje X, aviso para que no se confunda, es esto que tenemos acá. ¿Sí? Acá está el eje X, la otra línea es una asíntota, y después están las líneas de referencia de la cuadrícula. ¿Qué puntos de este eje X están vinculados con algún valor de Y? Bueno, a veces es más fácil preguntárselo al revés. ¿Qué puntos no están vinculados con algún valor de Y? Y por la presencia de estas asíntotas verticales, vemos, por ejemplo, que si yo me paro en este valor de X, si yo me voy a buscar la gráfica de la función hacia arriba o hacia abajo, no la voy a encontrar nunca. Si subo por esta línea, nunca me voy a encontrar con la gráfica de la función. Y si bajo tampoco, justamente porque esta recta es una asíntota de la función, entonces sabemos que esta gráfica nunca va a llegar a tocar esta línea. Y lo mismo pasa hacia abajo. Esta gráfica nunca va a llegar a tocar la asíntota. O sea que evidentemente este valor de x, que es menos 1, está fuera del dominio seguro. Nos pasa exactamente lo mismo en x igual 1. Tengo una asíntota vertical, y si yo voy a buscar la gráfica de la función hacia arriba o hacia abajo, no la voy a encontrar nunca. Entonces tengo otro valor de x que está excluido del dominio de esta función. Si analizan la situación parándose en cualquier otro valor de x que no sea ni el 1 ni el menos 1, van a ver que siempre van a encontrar la gráfica de la función desplazándose hacia arriba o hacia abajo, o sea que van a ser puntos del dominio. Con lo cual, el dominio de esta función va a ser, lo podemos escribir de distintas formas, como todos los reales, excepto, quitamos el menos 1 y el 1, o lo podemos poner como una unión de intervalos. Es decir, podemos decir que va a ser el intervalo que va desde el menos infinito al menos 1, unión el que va desde el menos 1 hasta el 1, unión el que va desde el 1 hasta el más infinito. Si se fijan, las dos escrituras cubren exactamente lo mismo del eje X. Ambas son aceptadas. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro dominio bien escrito. Vamos con la imagen de esta función. O sea, ¿qué es lo que la gráfica está cubriendo del eje vertical, del eje Y? Bueno, acá tenemos como distintas secciones. Por ejemplo, esta parte de la gráfica que se desarrolla acá por abajo, esta parte de la gráfica, me está cubriendo del eje Y todo esto. Me está haciendo participar toda esta sección del eje Y, desde el menos infinito hasta el 0, con el 0 incluido. Eso es parte de la imagen seguro. ¿Y qué otra parte tiene la imagen? Bueno, estas dos ramas que tenemos por acá, esta y la del otro lado, que hacen una cosa muy similar, me están cubriendo ambas toda esta porción del eje Y, cuidado, hasta acá. Y en particular ese valor que es 2 de Y no está incluido en la imagen porque si se fijan hay una asíntota horizontal. O sea que significa que estas dos ramas se van acostando cada vez más y van tomando valores cada vez más cercanos de Y a 2, pero nunca va a llegar a valer 2. O sea que nuestra imagen acá estaría compuesta por una unión de dos intervalos, desde el menos infinito hasta el 0 incluido por un lado, unión desde el 2 no incluido hasta el más infinito. Ese sería nuestro conjunto imagen en esta función. Se podría escribir también de una manera más molesta como todo el eje Y, o sea, todos los reales, excepto esta parte del medio. Pero bueno, la verdad que a veces es más cómodo manejarse con intervalos porque si queremos quitar un intervalo hay que tener cuidado con los extremos, que si usamos paréntesis o corchete para que quede en el resultado de la resta, bueno, en fin, no se compliquen mucho con la resta, que en realidad se llama diferencia de intervalos. Es mejor a veces escribirlo como una unión, es más sencillo de expresar. Conjunto de ceros. Bueno, puntos de contacto con el eje X, solamente se ve este. Llega a tocar, toca y vuelve, digamos, es X igual 0.
conjuntos de positividad de menos infinito a menos 1, es decir, toda esta porción del eje X está asociada a esta parte del gráfico de la función, donde la función claramente es positiva, ¿sí? Entonces, de menos infinito a menos 1 tenemos por un lado, y por otro lado, toda la parte del eje X que esté asociada a esta parte de la gráfica, es decir, desde el 1 en adelante hasta el más infinito. Ahí tenemos entonces nuestra positividad. Nuestro conjunto de negatividad. Bueno, va a ser el intervalo ese que está entre las dos asíntotas de menos 1 a 0, unión de 0 a 1. ¿Por qué freno en el 0? Porque en x igual 0 tenemos, dijimos, una raíz, es decir, un valor donde la función hay un puntito ahí, justamente ese, donde la i vale 0. Y el 0 no es negativo. Entonces tengo que considerar, por un lado, esta partecita, donde la gráfica es estrictamente negativa. Voy a sacar, ahí va mejor. Esta partecita por un lado y por otro lado esta otra. Es la unión de estos dos pedacitos, nuestro conjunto o intervalo de negatividad. Crecimiento. La función es creciente, a ver, por un lado es creciente en todo este sector, porque yo acá claramente estoy subiendo. Todo este sector estaríamos hablando de, en términos del eje X, desde el menos infinito hasta el menos 1. Ahí seguro que es creciente. ¿Dónde más es creciente? Es creciente también esta partecita de acá. Es decir, es creciente también en este pedacito que sería desde el menos 1 hasta el 0. Después no sube más, después baja. Así que ahí tendríamos nuestro crecimiento, una unión de esos dos intervalos. Y del otro lado ocurre algo parecido, que es el decrecimiento, que se va a dar en los otros dos pedacitos del eje X, desde el 0 hasta el 1, unión desde el 1 hasta el más infinito. Extremos. ¿Hay extremos? Sí, tenemos claramente un extremo aquí, en particular otra vez es un máximo relativo, en x igual 0 o como punto del plano en el 0, 0, 0 de x y 0 de y. ¿Sí? Bueno, con esto tienen uno de los incisos de la guía resueltos y después los demás los tendrán que hacer ustedes. Saludos y continuamos en la próxima.